nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a su Hijo Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con su espíritu. Tengan todos muy buenos días. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Juan de Dios Vázquez, Eugenia Alicia Suazo, Iracema Fonseca, Marco Antonio Larach, Mercedes Martínez, Trinidad Albertina Maradiaga, Ondina Mercedes Quiñones, Graciela Reyes, Adrián de Jesús Mejía, Lorna Fiallos, Olga Norma Carrasco, Bernard Casanova, Gerenarda de Arita, Catalina López de Maradiaga, Julio César Dala, Eugenia Alicia Suazo, Douglas Mario Licona, Mario Montes, Darío Montes, Roberto Matamoros, Miriam de Montes, María Georgina Urquía, Ernestina Landa, Héctor Bonilla, Gregorio Bonilla, Miguel Bonilla, Raúl Lagos, Simona Bolívar, Bauber, Corina de Matamoros, María del Carmen Paredes, Lía Isabel Vázquez, Santiago Muñoz, María de la Fonseca, Dolores Izaguirres, Manuel de Jesús Barrientos, en sus 40 días, Manuel Denis Gómez Castro, Roberto Osminucles, Mercedes Valeriano. También en acción de gracias por el cumpleaños de Imelda III, Rosalín Martínez, Anita Maraja, Ana Rodríguez, Sonia Rubio III, Sonia Rubio Sierra, Pierre Henry, Sor María Jesús Guevara y Claudia Rodríguez. Por la salud de Francisco Ruiz, Nelson Mendoza, Norma Américo Reyes, Jorge Alberto Mejía, Alejandro y de Oscar Santos. También como intención especial siempre colocando la situación que vivimos en manos del Señor. Con estas intenciones y la que cada uno de nosotros presente en su corazón al Señor, reconozcámonos humildemente pecadores. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el primogénito de entre los muertos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, cantemos, y a los hombres la paz en la tierra, y alabamos y te bendecimos, y te damos las gracias, Señor. Padre Santo, que todo
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprehendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y le preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefe del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quienes Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Cantad, cristianos, cantad al Señor, que el Rey del cielo, nuestro Redentor, había muerto y resucitó. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. De pronto, como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ambas lecturas hay un denominador común. Hoy son intersectados en la lectura de los Hechos de los Apóstoles Pedro y Juan, porque han sido mediadores de la acción divina, salvífica del propio Jesús, curando a un tullido, a un paralítico. Y en el Evangelio está la tentación de los discípulos de volver a lo que han sido. Es decir, el acontecimiento de la resurrección provoca una ruptura y tiene que provocar una ruptura. Y esta ruptura implica, como un primer punto, no se puede regresar a donde estábamos. En la lectura de la carta de los Hechos del libro de los Hechos de los Apóstoles, los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los saduceos permanecen antes de la cruz. Actúan de una manera antes de la resurrección. Ellos viven antes de la cruz, viven antes de la resurrección. Porque actúan de la misma manera. Aprenden a los discípulos, lo meten
los meten en la cárcel. Lo mismo que han hecho con el Maestro, pero ¿cuándo lo hicieron con el Maestro? Antes de la resurrección. Es la tentación también de los discípulos en el Evangelio, el querer regresar a ser pescadores. Pues el acontecimiento de la resurrección tiene que provocar una ruptura, y la ruptura implica no podemos regresar a lo que éramos. Y esto es bonito en un momento de crisis que vive el mundo, decir, no podemos regresar a lo que éramos antes de la cuarentena. El mundo no puede regresar a lo que era. Y es la tentación hoy que se está presentando. Una economía que quiere regresar a lo que era. Un modo de actuar de los políticos a lo que ha sido siempre. ¿Cuándo cambiarán? ¿Cuándo va a provocar la historia una ruptura en sus vidas? Una empresa privada que no parece empresa privada. Soy consciente y muchas historias las he escuchado que a veces ni el salario mínimo son capaces de pagar. A veces ni el seguro médico de sus colaboradores. ¿Cuándo va a provocar una ruptura en la vida, la historia en ustedes? Políticos, ¿cuándo va a provocar una ruptura en la vida, la historia? ¿Cuándo va a romper el corazón de piedra que tienen? Ayer se los decía a la conferencia episcopal. ¿Cuándo les va a interesar el prójimo? Y creo que a esto los introduce. La resurrección no es una realidad etérea. Es una realidad que provoca el bien en la vida. Y es lo que dice Pedro. Se molestan porque hemos hecho el bien. Es la réplica que Pedro le da a los guardias del templo. Se molestan porque hemos hecho el bien. Como que hacer el bien siempre cae mal a las ideologías. Como que hacer el bien no es el centro de la vida del humano. Ese es lo recuerdo de mi profesor Juan Martín Velasco, lo decía. Amar no solo es desear el bien para el otro, es provocarlo. Y eso es la resurrección. Y eso, qué interesante, ¿no? Que Jesús ya tiene preparada la comida a los discípulos después de la faena y se pone a servirles. El acontecimiento resurrección tiene que provocar el bien en la vida. Tiene que ser una realidad el bien en nuestra vida. Y solo cuando el bien sea una realidad, la historia empieza a construirse desde la resurrección. Que el bien esté en el centro de nuestra vida. Solo así se es capaz de vivir desde la resurrección. También en esta ruptura hay otro elemento bonito, y es que Dios no es un recuerdo en la vida de los discípulos. En la vida de Pedro, de Juan, de Santiago, de los otros discípulos, Cristo no es un recuerdo que vive en el pasado. Cristo, Jesús de Nazaret, es una presencia entre nosotros. Y a veces los cristianos, lo digo con toda libertad de corazón, los cristianos a veces vivimos teniendo a Cristo como un recuerdo del pasado. Cristo no es un recuerdo del pasado. Y yo lo digo con toda libertad y con todo corazón. Quien quiera vivir
a Jesús de Nazaret. Quien quiera vivir teniendo a Jesús de Nazaret en su vida como un recuerdo, mejor no sea cristiano. Jesús no es un recuerdo. Jesús es una presencia viva entre los discípulos. Y es lo interesante, bonito, cuando Pedro dice, es Él, es el Señor, está aquí entre nosotros. Jesús no es un hecho que ocurrió hace 2020 años. No, Jesús es una presencia entre nosotros. Y solo cuando el cristiano sepa que Jesús es una presencia, realmente estará viviendo en la resurrección. Si no vive antes de 2020 años. Pidamos al Señor que todo este acontecimiento histórico que vivimos realmente sea un resucitar a una vida. No sea continuar con la vida, sea un resucitar a otra vida. ¿Para qué queremos volver a la normalidad con una vida que siga siendo la misma? Pidamos al Señor que realmente acontezca el movimiento resurrección, donde Dios es presencia, donde el bien es una realidad. Y sobre todo, que no podemos regresar hacia el pasado. La vida tiene que continuar. Y ese continuar es vivir a partir de otra vida que es vida plena, vida resucitada. Así sea. En todas las mesas, la Pascua nueva certeza, la paz llenará y el pueblo a cantar aleluya. La paz reinará y el pueblo a cantar aleluya. Bendito el resucitado Jesús vencedor. En el pan y vino su cuerpo y su sangre dejó. Bendita la vida nacida de quien se arriesgó, venciendo la muerte y mostrando el poder de su amor. Pan en todas las mesas, la Pascua nueva certeza, la paz reinará y el pueblo a cantar aleluya. La paz reinará y el pueblo a cantar aleluya. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Óscar Andrés el Cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Iracema, Marco Antonio, Mercedes, Trinidad, Ondina, Graciela, Adrián de Jesús, Lorna, Olga Norma, Bernard, Renarda, Catalina, Julio César, Eugenia, Douglas, Mario, Darío, Roberto, Miriam de Montes, María Georgina, Ernestina, Héctor, Gregorio, Miguel, Raúl, Simona, Corina, María del Carmen, Lidia, Isabel, Santiago, María Adela, Dolores, Manuel de Jesús, Karen, Roberto, Mercedes, Juan de Dios, Juan Martín, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Esteban, Justino mártir, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que por la circunstancia histórica no se pueden acercar a recibir la comunión de manera sacramental, les invitamos a que lo hagan en este momento de manera espiritual. Decimos juntos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Encomendémonos al amparo maternal de nuestra Madre. De manera especial encomendamos a las personas que padecen en su salud. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Señor ha estado grande, a Jesús resucitó. Con María sus hermanos entendieron qué pasó.